Hay tantas cosas inexplicables. Fíjese que cada vez que usted pueda ver de pronto un debate o alguna conversación de gente que quiere explicar o quiere entender, mejor dicho, tantas cosas del Señor, pero Él dejaría de ser Dios si tuviéramos la respuesta de todo. Nosotros, hace un tiempo atrás veía un video de un, no sé si era un filósofo, un escritor español, y la entrevista era en España, en un late, en un programa, y el entrevistador le decía, tú eres muy inteligente como para creer en Dios. No sé si alguien ha visto esa entrevista. Pues claro, le dijo que soy inteligente, porque tendría que ser demasiado necio para no creer en Dios. Porque si me creo tan inteligente y pensar de que todo fue creado de la nada, sería demasiado necio, dijo. Tengo que ser un poco más humilde y reconocer que hay una inteligencia superior a la mía. Y no es una persona devota del cristianismo, pero reconoce de que hay cosas que son inexplicables y que se le pueden atribuir solamente a una inteligencia superior que es nuestro Dios. Y recuperaciones milagrosas, puertas milagrosas que se abren, todas aquellas cosas quedan en el plano de lo incomprensible. Por eso que debemos reconocer nuestra incapacidad, incompetencia frente a muchos aspectos y que necesitamos de Él en todo momento. Es la razón por la que la gracia de Dios podrá alcanzarnos por más lejos que estemos y podrá sostenernos por más débil que estemos. Y nos abrazará de la misma manera por muy cerca que estemos. Por eso que debemos reconocerle a Él en todos nuestros caminos. En todos. Bien. Quería avanzar en las parábolas y quisiera que me acompañe a Mateo capítulo 20. Esta es nuestra novena parábola acerca del reino. Mateo 20 del verso 1 al 16. Vamos a leer la palabra del Señor y dice así. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado
han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Palabra del Señor. No la cacharon. Bueno, mire. Generalmente las enseñanzas del Señor tenían cierto grado de dificultad de comprensión en sus discípulos. Los discípulos no estaban muy acostumbrados al tipo de enseñanza del Señor, pero ellos tenían una enseñanza previa al Señor, previa al Mesías, en la que siempre Israel era la guinda de la torta. Israel era la nación escogida entre todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, al venir al Mesías, ellos esperaban un trato privilegiado. Pero el mensaje del Señor fue un obstáculo para ellos, porque el mensaje del Señor traía humildad, entrega, muerte, sacrificio, entrega. El Sermón del Monte nos habla de eso. Si alguien te pide llevarlo una milla, llévalo dos. ¿Y se acuerda de lo que se trataba eso? No creo, pero se lo voy a recordar. Cuando el Señor le dice estas cosas a los discípulos, era porque los romanos que estaban a cargo de Israel, si el soldado, cualquier ciudadano romano iba con una carga, le exigía al judío, llévate la carga, y lo podía llevar máximo una milla. Por eso es que cuando ellos oyen el mensaje del Señor, cuando dice, si alguien te pide llevarle una milla, el Señor, los discípulos sabían de qué estaba hablando. Nosotros no sabíamos, o no sabemos. Y el Señor le dice, llévalo dos. Ah, Señor, a un romano le voy a hacer un favor. Ese era el contexto. Entonces el mensaje del Señor siempre fue quebrar la vasija, quebrar la estructura doctrinal que ya habían tenido durante años. Y el mensaje del reino, la ética del reino era un obstáculo, porque ellos esperaban un puesto, un lugar, un rey que se sentara. Incluso algunos de ellos habían reclamado ciertas posiciones. El Señor da esta parábola en respuesta a los discípulos, no para los judíos que estaban oyendo. ¿Sabe por qué? Porque del capítulo 18, los discípulos estaban peleando los lugares en el reino. En otro contexto, en otro párrafo de la Escritura, la madre de Andrés le dice, si se puede sentar mi hijo a la derecha y tu otro hijo a la izquierda. Pedro en un momento le dice, Señor, después de que el joven rico se presentara en Mateo 19, en el capítulo anterior, Señor, hemos dejado todo por ti. ¿Qué recibiremos a cambio? Y es por eso que el Señor menciona esta parábola. Una parábola para la sociedad injusta, porque el que trabaja, eran 12 horas laborales en Israel, 12 horas, que comenzaban a las 6 de la mañana. Luego el Señor contrata a alguien a las 3 horas, a las 9 de la mañana. Luego a alguien a las 6 horas, a las 12 del día, otros a las 15 horas,
Y el Señor contrata, ¿cierto? Y luego, a la última hora, a la onceava, a la undécima, y todos reciben la misma paga. ¿Y por qué reciben la misma paga? Porque el día laboral era un denario. No sé si nosotros tenemos el mismo pensamiento que los discípulos. Señor, yo he hecho más que el hermano. Yo llegué antes a la iglesia. Yo llegué más temprano. ¿Dónde está mi lugar? Entonces, para los discípulos fue una enseñanza dura. Porque ellos tenían una expectativa. ¿Quién tiene una sana expectativa en el Señor? ¿Quién espera de Dios algo? ¿Usted espera de Dios algo? ¿Tiene una petición? Levante su mano, a ver. ¿Tiene alguna petición en el Señor? Ok. Pero ¿qué pasa si esa petición nunca es concedida? ¿Qué pasa? Si aquello por lo cual tú estás peleando en tu vida, Dios nunca te lo concede. Puede que sí, pero también puede que no. Entonces los discípulos estaban reclamando posiciones de privilegio en el reino de los cielos. Mientras Jesús les hablaba de buscar el servicio más que el beneficio. Mire Mateo 19, 23 al 30. Mire, al menos en el Nuevo Testamento le quiero dar un tip. En las cartas de Pablo, usted nunca se quede con un capítulo. Al menos lea un capítulo antes y lea un capítulo después para saber de dónde venía y hacia dónde va Pablo con el extracto que usted está leyendo, porque así usted puede entender por qué se dijo tal cosa. Y en el caso del Evangelio es muy similar, porque el Señor instala esta parábola por el siguiente motivo. Miren, Mateo 19, 23 al 30 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, esto es inmediatamente después del joven rico: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible. ¿Qué cosa? Ser salvo. El hombre no puede ser salvo por sí mismo. Mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, o padre, madre, mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Todos ellos esperaban recibir más de lo que recibieron. Y no estuvieron satisfechos con el trabajo. Estoy hablando de la parábola. Cristo quiere hacerles entender que en el reino de los cielos no se alcanzan los privilegios por esfuerzos,
humanos, personales, sino que todo estaba bajo el control de quien, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, es soberano. De la misma manera como él es soberano para repartir, como dice Mateo 25, los talentos, y como dice Pablo en 1 Corintios, que el Espíritu dio como quiso repartir los dones, es soberano. De la misma manera, cuando nosotros rendimos nuestra vida al Señor y nos entregamos a Él, nosotros pensamos que Dios nos debe algo. Igual que Pedro. Señor, yo lo dejé todo por ti. Todo. Lo que Pedro no se había dado cuenta todavía era que el Señor también lo había dejado todo. Y más de lo que Pedro había dejado. Por eso que la verdadera grandeza en el Hijo de Dios está aferrada a la humildad sincera y a la profunda aceptación de renunciar a cualquier cosa buscando solo la gloria de Dios y no buscando mi beneficio personal. El que desee ser el primero en el reino debe ser primeramente siervo. ¿Sabe cuánto cuesta encontrar siervos? Siervos. Pero no en la jerga evangélica, que ¿cómo está siervo? ¿Eh? No, un siervo. Un siervo. El Señor, ¿sabe lo que estaba haciéndoles entender? Es que el Señor no es deudor de nadie. Él no me debe nada. Yo le debo todo. El Señor no te debe nada. Es que me falta. El Señor no te debe nada. Él no nos debe nada. Y que lo que se debe esperar como el resultado de nuestro servicio a Dios estará valorado no según la opinión de hombres, sino según el conocimiento de Dios. ¿Se acuerda lo que el Señor decía a las 7 iglesias? Yo conozco tus obras. Yo conozco. ¿Cuál es nuestra finalidad? Ser conocidos por Él. Jamás os conocí. Esa es la frase en Mateo 7. Ahora, esta parábola hace referencia a todos aquellos que han llegado al Señor en las distintas etapas. Ha habido gente que llega al Señor muy joven y que ha tenido una vida rendida a Dios en devoción. Creo que aquel que ha nacido de nuevo y aquel que tiene un corazón recto delante del Señor, no andará sacando, ¿cierto?, al Señor las cosas que ha hecho, a lo que yo morí, pues Señor, yo dejé esto por ti. Es lo que Pedro le dijo. Señor, dejé las redes por ti. ¿Qué hemos dejado nosotros? ¿Hay algo que hemos dejado o todavía no lo dejamos todo? Porque lo que los evangelios nos narran es que los discípulos dicen, y dejándolo todo, le siguieron. Hemos llegado al grado de dejarlo todo. El dejarlo todo no es que te vayas de la casa. Algunos ya están. Mi amor, el Señor me dijo que lo deje todo. No. Y dejándolo todo, le siguieron. ¿De dónde nace ese abandono? Del corazón.
¿De dónde nace? Como dice Pablo, y aún no estimo preciosa mi vida. O sea, no la valoro. Por eso que en estos días, amados hermanos, nos cuesta encontrar una generación de siervos, porque todavía vemos muchos que reclamamos lo que hemos perdido. Señor, yo dejé esto. Creo que es tiempo de que pueda cosechar. Pero fíjese que a diferencia de nosotros, dice Hebreos 12 que todos los que recibieron la promesa en el Antiguo Testamento, todos ellos, cuando Abraham recibe a Isaac, cuando Israel posee Canaán y todas las promesas que Dios hizo, que tú las puedes leer en la Biblia y constatar de que ellos la recibieron, aparentemente. Dice Hebreos 12 que, y estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ellos caminaron toda su vida por una promesa y una esperanza. Que esa esperanza y esa promesa no era la tierra. Abraham sabía de que él iba a recibir una ciudadanía celestial, no terrenal. Aunque Israel recibió una tierra, no era lo prometido. Aunque Isaac era el hijo de la promesa, no era lo prometido. Y aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Porque lo prometido no era una tierra. El problema en Israel no se solucionaba con una tierra donde ellos habitaban. El problema a Abraham no era el hijo. No era el hijo que iba a venir. La promesa que Dios siempre dio a sus hijos fue a Cristo, la simiente. Ahora nosotros de este lado de la cruz ya recibimos lo prometido. Ellos antes de la cruz miraban hacia adelante lo prometido, pero nosotros de este lado de la cruz miramos hacia atrás, porque ya lo hemos recibido. Nosotros como iglesia, la iglesia del Señor de hace 2000 años ya recibió lo que Dios quiso darle a la humanidad, que fue su Hijo. De ahí para adelante, nuestra vida terrenal, cómo se construya y lo que recibamos como añadiduras, bendición, como tú quieras llamarlo, eso es algo accesorio. Cuando nosotros esperamos tener un lugar, ser vistos, difícilmente seremos escogidos para llegar a esos lugares. David nunca buscó ser rey. Jamás. Muchos de nosotros, y te hablo en mi caso muy personal, nunca, jamás de los nunca, en mis sueños ni pesadillas, pensé ser pastor. Jamás. Servir a Dios siempre. Con nuestros hijos, con mi esposa, siempre. Pero de ahí a ser pastor era otro asunto. De que me pusieran a hablar o a enseñar, nunca. Mientras atrás me escondía en el bajo, yo feliz. Pero cuando Dios llama y cuando Dios escoge, cuando los que a veces dicen, pero en realidad, no la falsa modestia, aquí estoy bien, déjenme sin tanta luz. El anonimato es muy bueno. Y David estaba escondido, lejos de casa, con las ovejas. Y cuando llega el profeta, le dice a Isaí, no tendrás otro hijo porque sé que Dios no ha escogido a ninguno de ellos. Ah, la verdad que tengo otro hijo. ¿A quién se le olvida un hijo?
¿Se le puede olvidar a un hijo a usted? A unos pastores amigos se le quedó el hijo en la iglesia. Cerraron la iglesia, llegaron a la casa y se acordaron que el hijo se quedó cerrado en la iglesia. Pero ese es otro tema. Y David es sacado desde atrás y es ungido. Amados, nosotros no sabemos los planes que Dios tiene con claridad. Él puede sacarte, y con esto yo no te estoy promoviendo ni prometiendo nada, pero Él puede sacarte del anonimato y ponerte frente a algo. Pero jamás de los jamases esperes hacer un intercambio con Dios. Yo te sirvo, sí. Señor, o sacarle en cara al Señor algo que hemos hecho, como lo hizo Pedro. Mire, el Señor llamó gente desocupada. Dicen que estaban en la plaza. Y el padre de familia mandó a su siervo a buscar gente. Y él contrató gente en distintos horarios. Esto representa, y esto, ¿sabe qué quiere decir? En cuanto al reino, si no estamos sirviendo en la viña, usted está desocupado para Dios. En cuanto al reino, si usted no hace algo en la viña de Él, usted está desocupado. Pero te va a atrapar en la primera hora, en la tercera, en la sexta, en la novena o en la undécima, pero Él te va a agarrar. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? La bendición que hemos tenido muchos es decirle sí al Señor adolescente, jóvenes. Que no quiere decir que no nos hemos equivocado, que no hemos errado, como todo el mundo. Y sí me dio en un momento, esto queda aquí, ¿no es cierto? Me dio una crisis en un momento. Yo decía, en un momento muy crucial, en el que nada salía, nada. Cualquier cosa que yo quería hacer con mis manos, lo empezaba a armar y se derrumbaba, sea meterme a estudiar una carrera, otra carrera, y todo se derrumbaba. No había financiamiento, chocaba con la misma muralla, traté de emprender en algo, todo se caía, todo. Y en ese tiempo, que habrán sido un par de años, en el que puedes sentirte el hombre más fracasado de la tierra. Señor, todo lo he intentado, abúrrete, dame un espacio. Déjame pasar por algún lado, es como que te bloquean la pasada. Y por otro lado, el diablo me ponía ex compañero de universidad. Me encuentro con unos compañeros con los que estudiaba música. No, ando de gira con Yo Vasconcelos, vamos a Suecia, vamos a España. Y yo miraba para atrás y decía, podría estar ahí. Ahí. Y el corazón así, dividido. Y por dentro yo le decía lo mismo que Pedro, Señor, y yo que me he negado, he pagado mis culpas, ¿dónde está mi paga? ¿Dónde están mis millones? No, mentira. Eso no, nunca. Con otros compañeros de la otra carrera, no, ya están bien. Y me sentí, como dice el Chavo del Ocho, como el perro arrepentido, con el rabo entre las piernas. Mire,
lo que es sentir el sabor del fracaso, yo te lo puedo decir, que nada sale. Pero nunca dejar entrar a nada más en mi corazón, sino que ir al Señor. Porque nos sentimos con el derecho a veces de que por servirle, Él tiene la obligación de retribuir ese servicio. No será hasta que renuncies a ese privilegio en que tú podrás servir libre al Señor y libre de la gente. Señor, no me deben nada. Y más encima veníamos a ver a los hermanos de Belloto Norte esforzándonos y quedamos en pana de benzina, porque no había plata para la benzina. Ya con 500 pesos que tosiera el auto, salimos. Y no es hasta que tú renuncias a tu derecho de recibir algo a cambio, porque Dios no tiene la obligación. Ahora, ¿te dejará desamparado? De ninguna manera. He envejecido, dijo David. He envejecido. David está diciendo, he visto muchas cosas, pero algo que nunca he visto es que un justo mendigue el pan. Eso nunca, porque Dios es fiel. Pero algo debe ser circuncidado en nuestros corazones. Algo tiene que ser quirúrgicamente circuncidado por Dios en nuestro corazón, para que sirvamos en su viña. ¿Saben lo que hacían los judíos a los bueyes cuando tenían que trillar? Le ponían bozal para que no comieran el trigo. Mira lo miserable. Por eso Pablo dice a los corintios, respecto a las dádivas, le dice, no recuerden lo que dice la ley, no recuerdan, no pondréis bozal al buey que trilla. Y los judíos le ponían bozal por miserables. Entonces, si algo es circuncidado en nuestro corazón, tiene que ser aquello y aquellas expectativas que tenemos de Dios, porque le hemos dado algo, nuestro servicio, que Él tenga la obligación de retribuirme a mí. El dueño de la viña contrata a hombres en distintos horarios. Este padre o dueño de la viña es el Señor, es Dios, quien contrata a siervos para realizar trabajo en su viña. ¿Cuál es la viña del Señor? Su iglesia. Su iglesia es la viña. Hay eco, ¿no? Sí. Así que la plaza son los hombres desocupados, en un sentido más exacto, tan ociosos a los ojos de Dios. Son inútiles en las manos del Señor. Así que el hombre está siempre dispuesto a prestar un servicio. ¿Sabe qué? Nosotros, Dios nos creó, como les decía hace una semana atrás, nos creó con la necesidad de congregarnos. La gente no se congrega en la iglesia, pero se junta en las noches con amigos, se junta porque hay una necesidad de estar juntos. De la misma manera, el Señor nos creó con la disposición de prestar servicio siempre a alguien. Por eso el Señor le dice en Génesis 1, 27 y 28 al hombre
que deben fructificar, multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgarla, señorear. El hombre tenía que ejercer un servicio en la tierra. Y de esa manera fuimos creados, a ser serviciales, a servir. En ningún modo nosotros hoy día tenemos que servir a otra cosa que no sea el Señor. Si yo estoy en el trabajo, y Pablo lo menciona en Colosenses, que si yo estoy haciendo mi trabajo, tengo que hacerlo como para el Señor. Aunque el jefe sea el hombre más desagradable. Pero yo llego temprano por causa del Señor, no por el hombre. Yo hago mi trabajo de buena forma, no por el hombre, sino por el Señor. Y es la manera que también sirvo. Ahora, Pablo menciona algo en Romanos 6, del 15 al 23. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, amados, Pablo también habla de que podemos ser siervos de la justicia o siervos del pecado. Cuando una persona sirve al pecado, el pecado en toda su magnitud, desde una mentira piadosa a la inmoralidad más oscura y perversa. Cuando una persona vive, sirve al pecado, es arrastrada a una situación denigrante y degradante. ¿Se acuerda lo que pasa con el hijo pródigo? Llega al punto, la caída fue a tal punto de comer la comida de los cerdos. Eso es literal, pasa adentro de nosotros. Que cuando no servimos a la justicia, servimos al pecado. Por eso que Pablo dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. En ninguna manera. Lucas 15:15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, el animal inmundo por excelencia de los judíos. Quien sirve la justicia, sirve a Dios. Quien sirve al pecado, sirve a la muerte, sirve al diablo. La obra de Dios en el mundo y la extensión de su reino es la iglesia, pero ella tiene una recompensa eterna. Mire, si analizamos un poquito la vida de algunos hermanos, y no tenemos que irnos tan atrás,
en la historia. Más cerca. Y si usted puede escudriñar cierta realidad que viven muchos cristianos, no están lejos de lo que vivieron los hermanos en el primer siglo, de morir, de ser quemados vivos, decapitados, sigue sucediendo. Y su servicio y su oración no es: Señor, dame una casa, te exijo una casa, te exijo la sanidad, te reclamo esto. ¿De dónde tenemos el derecho a reclamar a Dios? Sí, somos llamados a orar sin cesar, sin lugar a dudas, de que tenemos que orar sin cesar. Pero de reclamarle, de exigirle algo al Señor. Antes éramos esclavos del pecado, ahora hemos obedecido de corazón, dice Pablo, y libertados del pecado, y vinimos a ser siervos de la justicia. La viña de Dios es su iglesia, la que se está edificando hoy. Jesús dijo en Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dios planta, la cuida, y cada creyente es injertado en ella, que es lo que Pablo llama la labranza de Dios en 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Por eso que cuando el Señor le dijo y empezó a pagar el denario, el salario de un día, no hizo distinción. Porque en el trabajo no hay distinción. No hay diferencia. Aquel que puede predicarle a multitudes y puede llevar a 1.000.000 de personas a Cristo, tiene la misma validez para el Señor como aquel que en el anonimato visita a una persona en el campo. No tiene mayor galardón, no tiene mayor recompensa. Por eso Pablo lo dice en 1 Corintios 3:8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Da lo mismo la labor en el sentido de la recompensa, de si estamos primeros o últimos. Da lo mismo. Dice Pablo, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Tranquilo. Por eso, ni el que siembra, dijo Pablo, es algo, o ni el que riega es algo, ni el que siembra, ni el que riega es algo, sino que ¿quién es el importante? Dice Pablo, es Dios quien da el crecimiento. De manera individual, cada uno de nosotros podemos ser considerados también como una viña que debe dar buen fruto, para lo que hay que cuidarla, trabajar continuamente. Amados, lo que Dios está buscando de nosotros es fruto. No que los dones se muestren. Es bueno que los dones se muestren, porque edifica. Pero Pablo dice algo. Que lo que realmente edifica es el amor. Es decir, que puedo hablar, y dice Pablo, lenguas angelicales, humanas. Puedo tener tal fe que puedo trasladar los montes de aquí hacia allá. Puedo dar mi cuerpo para que lo quemen. Pero si no tengo amor, que es el fruto del Espíritu, nada soy. De nada sirve.
Por eso cada uno debe dar fruto. Cada uno de nosotros fuimos llamados por Dios para dar fruto y que nuestro fruto permanezca. El Señor es Dios justo. Él es justo y sabes que Él no dejará sin recompensa a quienes trabajan en sus labores. Él es justo. La justicia del dueño de la viña es una de las manifestaciones más relevantes de esta parábola. Y cuando tratamos de ir contra la justicia de Dios, es donde nosotros no tendremos lugar. Nuestra mente no podrá entender la justicia de Dios. Nosotros hemos acuñado esta frase, justicia divina, ¿cierto? El ladrón le quita el celular a la señora, va corriendo, la atropellan y tú dices, justicia divina. Esa es tu justicia. ¿Eh? O el ex lo atropellan, justicia divina. Se ahogó, oh Señor. No, esa es nuestra justicia. Cuando vamos a la Escritura y vemos la justicia de Dios, nosotros podríamos, por eso el mundo puede tildar de que hay crueldad en Dios. ¿Cómo hace pasar a ciertas personas ciertos escenarios? Pero Él, quien provoca la herida, también promete sanarla. Él que nos advierte que viene en valle de sombra de muerte, promete estar con nosotros. Por eso fuimos llamados a dar fruto. Y Él recompensará, sin lugar a duda. Su palabra lo enseña. El tema es que nuestro corazón exige y demanda justicia, recompensa por lo que yo he hecho, por lo que yo he dado. Eso es en el mundo. Sus misericordias son nuevas cada día. Grande es su fidelidad, dice Lamentaciones 3. Él es soberano. Usted como hijo de Dios debe saber esto. Que todos los cristianos, todos los hijos, cada día recibirá el salario prometido. Cada día el Hijo de Dios tendrá provisión de su gracia y de su misericordia. Lo adelanté recién, por eso dice Lamentaciones 3, 22 y 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, pero nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nunca faltará el pan en tu mesa, Mateo 6, 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Las dificultades propias de cada día, Él ha provisto que estará con nosotros. La provisión de fuerzas. ¿Usted se siente sin fuerzas a veces? Dice Isaías 40, 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La recompensa será eterna, pero la provisión es para cada día. Escuche, la recompensa es eterna. La provisión es para todos los días de tu vida. Por eso fuerzas nuevas tendrás todos los días. Por eso su gracia todos los días está disponible. Por eso el pan no faltará en tu mesa porque la provisión está asegurada. La recompensa es eterna. Aquí no habrá recompensa. Aquí hay provisión diaria. Y puede ser abundante o escasa, pero hay provisión. Pero su recompensa es eterna. El galardón es eterno. Muchos hablan del galardón y tratan de traducir qué será, de explicar.
pero creo yo que no habrá mayor galardón que estar al lado de Él. El mayor galardón será estar al lado de Él, verlo a Él, porque Él es lo precioso, Él es lo más precioso, lo más valioso. Creo que nadie va a osar de abrazar a otra cosa ni a nadie más que al Señor. Por eso es necesario prestar atención a su obra. Mientras dura el día, ¿sabe por qué? Porque la noche se acerca. ¿Qué quiere decir eso, amados? Este es tu tiempo de trabajar. Este es tu tiempo de servir. Algunos hermanos ya han partido a la presencia del Señor. Ya llegó la noche para ellos. Mientras el día dure, tienes que estar en la viña. Porque si estás en la plaza y te pilló la noche, San Pedro, ayúdame. Los santos serán recogidos a la presencia del Señor cuando termine la tarea que Dios asignó. Pablo dijo, yo ya estoy pronto por ser sacrificado. He acabado la carrera. He guardado la fe. Tener esa certeza, hermanos, de que cuando llegue el tiempo y estemos conscientes, tú digas, se acerca el tiempo de mi partida, pero he acabado la carrera. Ya no me llegué, Señor, hice todo lo que tú dijiste que hiciera. Y sobre todo he guardado la fe. Dice Apocalipsis 14:13. Dice así la palabra del Señor. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis 11:18. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen a tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El galardón es eterno. Y como dije recién, su provisión está asegurada para cada día de tu vida. Gracias. Dios, como el dueño de su obra, de su viña, asigna trabajo y llama a ello en distintos momentos de la vida del hombre. Cuando tú dices, oh, me hubiese gustado llegar a mis 20 años, ahora tengo 60. A los 60 te llamó el Señor. No mires para atrás. Esa es la hora. Distintas situaciones que lo hayas escuchado hace mucho tiempo e hiciste caso omiso a los 15, a los 30, a los 45 y ya a los 60 cuando comienza la artrosis, comienza todo. Pero si llegaste a esta edad en la que hoy estás, es a la hora en la que Dios te ha llamado a su obra. Porque aunque hayas tenido 50 años de trabajo arduo en el mundo, para Dios estuviste 50 años desocupado. Ahora comienza el trabajo. ¿Y sabes cuál es la bendición de esto? Que te dará la misma paga el que tuvo toda la vida. Tendrás el mismo pago. Por eso, no importa si de joven hemos recibido a Cristo y hemos tenido una larga vida para servir, o si es un hombre con pocos años o una mujer que le quedan pocos años de vida, humanamente hablando. El soberano Señor llama soberanamente y capacita a cada uno para aquello que lo tiene.
Así que no importa la edad que sea, es tiempo de trabajar. No es tiempo de lamentaciones, es tiempo de servir. ¿De qué manera puedo servir? ¿Sabe? Cuando Jesús fue bautizado, fue presentado, había una mujer anciana. Tengo que buscar la historia. Y que lo único que ella esperaba era ver al Mesías. Y lo vio. También un sacerdote que lo único que quería era ver al Señor. Déjeme buscar la historia a ver si me permite. ¿Qué quiero decir con esto? Es que este hombre y esta mujer esperó toda su vida por una sola cosa, de ver al Señor. Lucas, ¿cierto? Lucas 2. Sí, aquí lo tengo. Lucas 2 del 21 en adelante. Dice, cumplidos los 8 días para anunciar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz le será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Y aquí en Jerusalén había un hombre llamado Simeón. Este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muertes antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y dijo al Señor, y bendijo al Señor diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a madre su María, aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, para señal y que será contradicha, y una espada traspasará tu alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Verso 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hace 84 años. Así que hay esperanza. La soltera, la viuda, había una mujer aquí, 84 años viuda, así que tranquila, te quedan muchos todavía. Y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Hay 2 hombres ancianos en Lucas 2, asignados por Dios para una sola cosa. Esta mujer, 84 años viuda. Así que tranquilas, todavía te quedan tiempo. A lo mejor, ya. Y Simeón, un hombre anciano, con la única promesa de ver y presentar, de ver presentar al Señor. No importa la edad. Aquello que Dios te ha encomendado, hazlo. Quizás no fuiste llamado para estar detrás de un púlpito y enseñar. No fuiste llamado para cantar o hacer otras cosas, pero hay algo a lo que Dios te ha llamado. Hay algo por lo cual Dios te escogió para que sirvieses en su viña. ¿De qué manera conocemos todo esto? ¿Cómo puedo saber yo a qué de manera específica Dios me ha llamado? Hay un llamado universal
que es ir predicar el Evangelio. Si no haces eso de tu llamado prioritario, primordial y único por ahora, no esperes otro. Es lo primero que debemos hacer, compartir las buenas nuevas a otros. Luego, insertado en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor, en la vid, sabremos de manera específica a quién Dios me llamó. Porque la hermandad reconoce los dones que Dios ha puesto en ti, la gracia de Dios que ha puesto en ti. Por eso es de manera imprescindible la unión con el cuerpo. Así que, amados, me queda mucho, pero voy a terminar ahora. No se preocupe. No importa qué hora es. No importa si entraste a la primera hora o si vas a entrar a la 11ª hora. A la hora que Él te ha llamado, sirve. Ya no sirvas al pecado. No uses tu cuerpo como un instrumento de injusticia. Usa tu cuerpo como un instrumento de justicia para servir al Señor. Deja de reclamar en el trabajo y sirve, no al ojo, como a Dios. Y allí comienza tu primer servicio. Los hijos, ¿cómo comienza su primer servicio al Señor? Honrando a los padres. Hijo, ¿quieres servir al Señor? Honra a tu padre y a tu madre. Es lo primero que hay que hacer. Los hombres queremos servir al Señor. Bueno, tenemos que ser, si estamos casados, la cabeza del hogar y estar sujetos a Cristo. En nuestro primer servicio en nuestro hogar. La mujer de la misma manera, juntos sirviendo al Señor en casa. Pero queremos servir, ¿para qué? ¿Para ser vistos? ¿O queremos servir en la viña? En donde nadie quizás no. ¿Qué pasa si nadie reconoce tu trabajo? ¿Te vas a ir de la iglesia? Me ha pasado. Gente que reclama una posición porque ha hecho cosas. Y probablemente yo quizás no lo vi, o la pastora, pero es como también hay muchos que hacen su labor en silencio. En silencio. Entonces, si tú quieres servir para pegar un nuevo diploma en tu muralla, estás descartado por Dios. Pero si tú quieres servir, renunciando a todos los privilegios, porque el que no dejare padre, madre, hijos, bienes, casa, es la manera en la que así servimos al Señor. No buscando un privilegio, no buscando una posición ni una recompensa. El que sirve al Señor sabe que tendrá provisión para todos los días de su vida. Y no estoy hablando de lo material. Habrán fuerzas nuevas. Habrá gracia abundante. Cuando tú no soportes más la situación, su gracia te va a sostener. Pablo dijo, he trabajado más que todos ellos, hablando de los 11 apóstoles que quedaron. He trabajado más que Pedro, más que Juan, más que Simeón, más que todos, más que Andrés. Pero no yo. La gracia de Dios conmigo. Porque es cierto, puede haber gente que labure más, sean más siervos en cuanto al trabajo. Pero tienes que reconocer que no es tu esfuerzo, no es tu capacidad, es la gracia de Dios en ti. Es así como los hijos de Dios servimos. Así que cuando en algún momento se nos comiencen a ir los humos a la cabeza, Dios se va a encargar rapidito de mantenerte acá abajo. Y ese era el aguijón por el cual Pablo oraba. He orado 3 veces al Señor que quite de mí esto. ¿Y sabe por qué? Pablo lo explica. Para que las revelaciones no me vuelvan loco, no me crea la última Coca-Cola del desierto. Pero es un emisario de Satanás que me abofetea. Y oro al Señor y he orado 3 veces para que lo quite, pero Él me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Humildes, humildes hermanos. Es la única forma en la que podemos servir al Señor.
es la única forma en la que podemos ser útiles. Una vez hablamos con mi esposa, algo pasó en una situación y yo le dije, ¿y qué tanto que alguien nos suba y nos baje? Ah, el insulto. Me da lo mismo. Igual lo atropellé después. Ah, no. Editen eso, por favor. ¿Y qué tanto? Que te griten. Otra cosa es estar en el momento, ¿cierto? Pero tanto nos estimamos y si te dicen estúpido o estúpida, si te ofendes porque lo eres, pero si no te ofendes porque no eres eso, no eres estúpido. La palabra pasó, no te ofenda, tranquilo. Y si te ofende la gracia, te levanta, te limpia. Así que, amados, estamos llamados a servir. Cualquiera sea la hora en la que Dios nos llamó, estamos llamados a servir. Somos un cuerpo. Habrá más fuerzas en algunos que en otros. Habrá más finanzas en unos que en otros. Pero todos fuimos llamados a servir. Dice la palabra que había mujeres que servían con su dinero a Jesús. Apoyaban el ministerio. ¿No lo dice así la palabra? Claro. Hay gente que quizás no tendrá el mismo tiempo que tienen otros, pero pueden decir, ¿saben qué? Yo no puedo ir, pero voy a ofrendar esto para la obra. Y es la manera en la que sirven algunos. No digo que sea lo óptimo. Necesitamos manos también. Pero hay algunos que sirven con su finanza, algunos que sirven con su tiempo, con sus dones, con la gracia que Dios ha dado. Necesitamos unos a los otros. Amén. Póngase.